Este es el podcast de la Plataforma de Salud y Derechos. En este episodio abordaremos un tema crucial, la crisis de la formación médica en nuestro país. Un reciente informe del Colegio Médico del Perú ha puesto en evidencia un crecimiento descontrolado de las facultades de medicina, especialmente en los últimos 5 años. Esta expansión ha ocurrido sin los mecanismos sólidos necesarios para garantizar los estándares de calidad, lo que representa un riesgo para la salud de toda la población. La sobrepoblación en los campos clínicos y la inequidad territorial son solo algunas de las consecuencias de este problema estructural. Mi nombre es Lizardo Guamán, soy médico, salubrista, especialista en administración en salud, también especialista en gestión de políticas de recursos humanos en salud. Soy consultor nacional e internacional en salud pública, recursos humanos, educación en salud. La calidad de la atención en salud que reciben los peruanos está directamente ligada a cómo se forman los profesionales que trabajan en el sector. Para evaluar este proceso es fundamental analizar 3 factores clave, los cuales conversaremos con Lizardo: los contenidos educativos, los escenarios de formación y la metodología pedagógica. Estos elementos en su conjunto determinan la capacidad de un profesional para responder a las necesidades reales del sistema de salud. Hay 3 factores que tenemos que considerar para evaluar la calidad de la educación. Estos 3 factores son los contenidos educativos que se expresan, digamos, en los planes curriculares, en las mallas curriculares, en los sílabos, en los materiales educativos. El segundo factor tiene que ver en los escenarios de formación, es decir, donde los profesionales tienen el espacio para desenvolver no solamente sus prácticas, sino también, digamos, la implementación de lo que supuestamente han aprendido en términos teóricos de conocimiento, etc. Y el tercer factor es la forma como se aprende, cómo se enseña y cómo se aprende, que a eso lo llamamos pedagogía. Lizardo, quien también es parte de nuestra plataforma, señala que existe una profunda incoherencia entre la formación actual de los profesionales de la salud y las necesidades del país. Los contenidos de estudio se centran en la enfermedad y el daño, mientras que los escenarios de aprendizaje se limitan casi exclusivamente a los hospitales, dejando de lado el enfoque preventivo y la atención primaria, que es donde se hace la verdadera salud. Nuestros planes curriculares de nuestras facultades no precisamente se caracterizan por estar cercanos a lo que se llama la atención primaria de salud, a lo que se llama atención integral, sino están, digamos, hegemónicamente vinculados a contenidos que te llevan a la atención de las personas que enferman. No te digo que los contenidos no tengan que ver con aspectos preventivos, de salud pública, etc. Pero hegemónicamente los contenidos curriculares están vinculados a la atención del daño, de la enfermedad. El segundo elemento es de que los escenarios donde se forman, por ejemplo, de manera también hegemónica, son los hospitalarios. Pero precisamente donde se hace salud no es en el hospital se recupera la salud o se intenta recuperar la salud. Y donde se produce salud, donde se mantiene salud, donde se promueve la salud, donde se previene la enfermedad, no está en el hospital. Pero entonces, si yo aprendo en el hospital y luego te pido que promuevas la salud o prevengas los riesgos para que no se produzca la enfermedad, entonces hay también una incoherencia, ¿no es cierto? Y eso es lo que se está produciendo en nuestro país, como en otros países, no es un patrimonio del Perú. Y entonces le formo en el hospital y luego cuando hace su serum le mando al primer nivel de atención. Le enseño a manejar bicicleta y luego le doy un avión para que maneje. Ante esta situación es crucial preguntarse cuál es el rol de los actores involucrados. Lizardo explica que el problema no es la falta de herramientas o leyes, sino la ausencia de una voluntad política por parte de la autoridad sanitaria para convocar a todos los actores y construir una política pública que aborde el problema de manera seria y articulada. Pero el problema está en que no hemos querido abordar el problema con seriedad. Y ahí, bueno, podemos empezar a plantear una serie de elementos que van, digamos, detrás de este análisis de estos 3 factores que tienen que ver con el rol que juega no solamente el sector público privado, sino el rol de la autoridad sanitaria
para convocar, para concertar, para iniciar la construcción de una política pública que articule estos tres factores. Y no es que no tenga las herramientas legales, orgánicas para hacerlo, lo tiene, solo que en vez de dedicarse a concertar esta política pública con los colegios profesionales, con las entidades que forman profesionales de la salud y también técnicos, en vez de concentrarse en eso, lo que ha hecho es saltarse un poco con la garrocha esta seria responsabilidad y acusar a los formadores, digamos, que no están formando los médicos que se requiere. Recientemente el Colegio Médico del Perú ha publicado un informe que pone el foco en la necesidad de reformar la formación médica. Lizardo Guamán reconoce la importancia de este documento para la discusión, pero considera que es insuficiente si no se amplía la visión más allá del campo clínico y se incorporan escenarios de formación en el primer nivel de atención y en las propias comunidades. El mensaje dado por el Colegio Médico del Perú sobre la formación médica en el Perú me parece sumamente importante, digamos, ¿no? Es decir, pone sobre el tapete la necesidad de discutir el tema. El campo clínico es aquel espacio en donde hay personas enfermas, sobre todo, con determinadas características tecnológicas, de producción de servicios, etcétera, que conforman el famoso campo clínico, pero que como escenario, digamos, de formación es insuficiente. Ese campo clínico tiene que ampliarse a otros escenarios donde se produce salud, es decir, no es solamente el hospital, hay que ampliar a establecimiento del primer nivel de atención, a escenarios de formación en la propia comunidad, en la propia familia. A pesar de la relevancia del informe del Colegio Médico, la pregunta que queda es si este reporte tendrá un impacto real. Lizardo se muestra escéptico, señalando que, en el contexto actual de contrarreforma universitaria y falta de interés en generar políticas públicas, el impacto del documento será meramente simbólico. La discusión de fondo aún está pendiente y requiere de una voluntad política que hoy no existe. Lamentablemente, en el estado situacional en el que estamos, en un escenario de desregulación de todo el Estado, de contrarreforma educativa, contrarreforma universitaria, no hay interés en generar políticas públicas para articular esfuerzos, recursos, etcétera, para transformar los servicios de salud en función de la atención primaria, que comprobadamente es la dirección a la que debemos ir, así como tampoco decisión política para avanzar en una interacción seria con las facultades de medicina, enfermería, etcétera, para transformar la formación. No hay ese interés, por lo tanto, el impacto va a ser simbólico, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? En el sentido de que pone sobre el tapete algunos elementos que hay que discutir, pero lamentablemente los actores que están actualmente a cargo, digamos, de aquello que tiene que generarse como política pública, están en otra, digamos, ¿no? Más aún ahora que están ya cerca las elecciones. La calidad de atención en salud en Perú está intrínsecamente ligada a la formación de sus profesionales. Hemos visto cómo la proliferación desregulada de facultades de medicina, la falta de acreditación obligatoria y la ausencia de un sistema de licenciamiento comprometen la calidad de la educación. El problema no es solo administrativo, sino estructural y pedagógico. Es crucial que los escenarios de formación se extiendan más allá de los hospitales, abarcando la atención primaria y las comunidades, y que adopten nuevos enfoques pedagógicos que preparen a los futuros médicos para las necesidades reales del país. Sin una voluntad política seria que articule estos factores, el impacto de los reportes del Colegio Médico del Perú será lamentablemente simbólico. Hasta aquí el podcast de la plataforma ciudadana Salud y Derechos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este fue el podcast de la Plataforma de Salud y Derechos sobre los temas de la salud pública centrada en las personas.